Palabra Fiel presenta un despertar en la palabra. Hoy tocaremos la segunda parte de la iglesia de Filadelfia y le pusimos a este tema o a esta iglesia una iglesia fiel. La semana pasada nos quedamos a la mitad de esta iglesia de Filadelfia, como lo vimos, en la que estamos revisando en el día de hoy. Dijimos cosas importantes que hoy vamos a recordar de manera que podamos ubicarnos en donde nos quedamos para poder avanzar nosotros, ¿sí? No hay ningún señalamiento, como dije, negativo hacia esta iglesia de Filadelfia de parte de Dios cuando Él escribe, en un sentido que esta carta está escrita igual, de manera similar como la iglesia de Esmirna, que tampoco hubo ninguna reprensión de parte de nuestro Señor a esta iglesia. Ahora, esta iglesia el día de hoy está identificada como una iglesia fiel, de manera que cuando nosotros vemos a una iglesia fiel y sabemos que alrededor del mundo también hay iglesias fieles, ¿sí? Pero por lo contrario también hay iglesias que han perdido su primer amor. Hay iglesias que han perdido el sabor de prepararse más de la palabra de Dios, ¿no? Vienen a la iglesia por rutina, vienen a la iglesia pues para ver, ¿no? Para callar mi alma, ¿no? Pues sí, sé que existe un Dios, pero ese Dios lo tengo como inactivo. Nada más como que para callar y también callar las voces de los hermanos, ¿no? Que no me estén hablando, que no me estén diciendo cómo está, cómo le ha ido, qué tal, ¿no? Todo eso, cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, cuando nosotros decimos que hay iglesias fieles, pero también hay iglesias en ese sentido infieles, que no buscan a Dios por buscarlo, sino buscan a Dios porque para que me vaya bien en el trabajo, para que me vaya bien en la escuela, para que me vaya bien en mi matrimonio, para que me vaya bien con mis hermanos, con mi familia, ¿no? O sea que tienen a un Dios relacionado a una conveniencia propia. Esta iglesia, como lo dije, fue fundada en el primer siglo de nuestra era y permaneció por más de 1300 años, como 14 siglos permaneció. Imagínense, ¿no? O sea, cuántas generaciones no pasaron. Ahí Él se describe a esta iglesia, acuérdense que Él se describe como el santo, como el verdadero, como el que tiene la llave de David, como el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno puede abrir, ¿no? Cuando tú piensas en esa característica de la santidad de Dios, ¿no? Cuando nosotros vemos ese atributo de la característica de la santidad de Dios, que Dios destaca a lo largo de la revelación divina, ¿no? Ahora vemos que Dios, ahora no solamente Dios se pone como el santo, sino ahora el Hijo se pone como el santo. El santo se refiere a Él como el verdadero, como el que es veraz, que no hay ninguna pizca de mentira, no hay ninguna pizca de conveniencia, no hay ninguna pizca de fuera de la verdad, ¿sí? En particular, la cualidad de Dios siempre es veraz. Dice también que como Él tiene la llave de David, y dijimos que la llave a la historia hebrea era símbolo de autoridad. David, de la misma manera, él tenía esa autoridad por ser el rey de Israel. Él tenía esa facultad para poder abrir o dar autorización de las cosas, porque era el rey. Y ahora hay un representante que es el prototipo, David, de Cristo como rey de reyes y señor de señores. Es decir, como diría Jesús, yo tengo la autoridad, yo tengo la llave de David, que no era una llave lógicamente literal, ¿no? Como hoy no pudimos abrir allí, ¿no?
Y dijimos, ¿ahora aquí esta llave qué? Y son de esas en cruz, ¿no? Son raras, ¿no? Y entonces yo tengo, dice Jesús, yo tengo como rey tengo la autoridad del reino de los cielos, ¿sí? Yo tengo esas llaves de autoridad. El que abre y nadie cierra, y cierra y nadie puede abrir. Con eso estaba comunicando que su nivel de autoridad, la soberanía que él tiene, el poder que él tiene, él está diciendo: en aquello que yo construyo, no importa quién lo quiera destruir, permanecerá, estará estable, nadie lo podrá deshacer. Y vimos que en el versículo 8 del capítulo 3 dice que has guardado, le dice a esta iglesia, has guardado mi palabra, no has negado mi fe. Y esto queda implícito una obediencia de parte de esta iglesia, que aunque no era muy grande, era pequeña las iglesias en aquel tiempo, era una iglesia que era obediente porque había guardado su palabra y no había negado su fe. Y dijimos que la obediencia es una característica del creyente. Es una característica que te lleva a la necesidad de obedecer la palabra. Enfatiza la palabra a lo largo de la historia redentora, que Dios o Jesucristo mismo se puso como ejemplo de la obediencia, y la obediencia hasta la cruz. Dice que Él no se aferró a ser Dios, sino se despojó de su gloria para venir a dar su vida por cada uno de nosotros. Hoy por hoy tenemos un estatus, ¿no? Hoy por hoy tenemos ciertas cosas. Y tú dices: este es mi nivel. Puedo subir de nivel, pero bajar de nivel, no puedo. Decimos hoy nosotros esto. No haga de cuenta, usted tiene un bochito y dices: de bochito no voy a bajar. ¿Cuál sería el siguiente paso de bochito? Pues a lo mejor el carrito de paletas, ¿no? O de hot dogs o de otro carrito, ¿no? Dice: de bochito no bajo, ¿no? ¿Cuáles tus aspiraciones? Un coche ya más moderno, más, ¿no? A lo mejor no de lujo, pero sí semi lujo, con dirección hidráulica, ¿no? No estándar. ¿Sí me entienden a esto, hermanos? Y Él, teniendo todo el poder, toda la autoridad, Él dice: yo me despojo de la gloria y me hago siervo. ¿Para qué? Precisamente para dar su vida en cuestión de nosotros. Entonces nosotros vemos que Él es nuestro mayor ejemplo de la obediencia. Nosotros, al obedecerle, traemos honra a Dios, honra a su nombre, honra a su palabra, honra al cuerpo de Cristo. Pero también cuando desobedecemos, hermanos, nosotros no edificamos el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros desobedecemos, no alabamos el nombre de Cristo, hermanos. A diferencia que cuando nosotros obedecemos, que trae gozo, trae paz, trae estabilidad emocional al creyente, trae esa paz que dijo Cristo: te doy una paz que no te puede dar el mundo, ¿no? Yo te doy una paz superior. O sea, ¿qué es lo que estamos pasando al día de hoy? ¿Qué tribulación estamos teniendo en el día de hoy? Tal vez escasez emocional, tal vez escasez económica, tal vez escasez familiar. Pero Dios te dice: yo te doy una paz que sobrepasa todo entendimiento. Tal vez estás teniendo enfermedades. A lo mejor te duele algo por dentro que no sabes qué es, pero hay algo que te está molestando, que tu cerebro lo registra y que te hace entender que te duele algo. Entonces, si nosotros ponemos a comparación que ciertamente Jesús dijo: en el mundo tendremos tribulación, pero confiar en Cristo, confiar en mí, dice Cristo, que yo he vencido al mundo.
Entonces, cuando yo reposo en la paz de Dios, ¿no? Ya ven que hoy la enfermedad común y corriente, la enfermedad moderna de hoy, ¿qué es? El estrés. Esa es la enfermedad común. Que el estrés te convulsiona tu estómago, el estrés te altera, te inflama tu cerebro, el estrés da más palpitaciones a tu corazón, ¿no? El estrés te dan piquetes en tu cuerpo mismo, ¿sí? Pero ¿qué dijo Dios? Yo te doy la paz. Entonces, cuando usted se encuentre en esa situación de estrés, de que le duele la cabeza, que ya se siente inflada la cabeza, que ya se siente inflado el vientre, el estómago, hermanos, usted debe tener ¿qué? La paz de Dios. ¿Cómo obtiene la paz de Dios? Leer la palabra. Leer, ahora sí como dicen, respirar y decir: Dios, voy a leer tu palabra. Haz viva tu palabra en mi corazón, que yo la entienda para que yo pueda tener paz. Ahorita que los chicos van a entrar a la escuela, ¿no? Les va a llegar el fogonazo, porque según es un semestre, pero en un semestre que se vuelve en 3 meses, porque ya te termina para enero. Entonces les van a meter, pero a fuego lento les van a meter todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque precisamente dice la palabra del Señor que nosotros, sobre toda cosa, nosotros debemos de poner nuestros ojos en Jesús. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 2: el autor y consumador de la fe, en el cual por el gozo puesto delante de él, dice que sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y allí está sentado en el trono de Dios, precisamente gobernando con autoridad, entendiendo que tú tienes problemas, entendiendo que tú tienes enfermedades, entendiendo que tú tienes situaciones, pero que dice: confía en mí, que yo estoy en el trono, el que gobierno todo. Entonces uno diría: pero ¿por qué no lo quitas, Dios? Bueno, ¿ustedes creen que no tiene el poder y la autoridad para poder quitar eso? Sí lo tiene, pero ¿por qué no lo quita? Muchas ocasiones no lo quita porque Dios tiene un propósito específico para esa enfermedad, para esa tribulación, para esa angustia. Dios tiene un propósito. Si Dios nos quitara todo eso, hermanos, de verdad que usted ni vendría a la iglesia, usted ni adoraría. ¿Cuándo es cuando más buscamos de Dios? ¿Cuándo es cuando más le decimos: Dios, ayúdame? Pues precisamente cuando estás en tribulación. Dios, sáname, precisamente cuando estás enfermo. Dios, restáurame, cuando estás quebrado, cuando estás roto. ¿Sí? Como resultado de todo esto, en ese versículo 8 dice que he puesto delante de ti una puerta, la cual nadie puede cerrar. Y esa puerta habíamos dicho que es una conexión siempre con la evangelización. Dios, cuando te diga: yo te he dado una puerta abierta, entonces precisamente es para expandir el reino de Dios a través de la evangelización. Si tú no tienes puertas abiertas, entonces dile al Señor: ábrame una puerta. Pero regularmente siempre decimos: ábreme la puerta del trabajo, ábreme una puerta para que me vaya bien en la escuela, ábrame una puerta bien para que me suban el sueldo. Pero siempre cuando habla de esta palabra de abrir una puerta muy grande y nadie la puede cerrar, hay una conexión con la evangelización. Entonces usted le tiene que decir: Dios, abre una puerta. Y esa puerta usted ya entenderá que es conectada a que cuando usted predique la palabra, precisamente la palabra fluya en la gente que usted le está predicando. ¿Sí me doy a entender con esto, hermanos? ¿Sí? Y aquí tenemos precisamente como Dios le abrió una puerta muy grande a esta iglesia. Tenemos una iglesia que permaneció por 1300 años. Tú puedes ver que esa frase siempre está conectada a esa puerta, a la predicación del evangelio, a la extensión y la expansión del evangelio. Entonces esta iglesia de Filadelfia, Dios le abrió una puerta
para el ministerio. Dijimos que esta palabra Filadelfia significa amor, ágape, ¿sí? Un amor fraternal. Esta iglesia de Filadelfia, dice el autor, que tuvo esa visión clara en el mundo que estaba, que tenía que guardar la palabra de Dios, tenía que no negar su fe, y Dios le iba a recompensar a esta iglesia. Muchos murieron en el interín, sí, muchos murieron, y también es normal que muera la gente, ¿no? Pero cuando tú mueres a causa de Cristo, o por causa de Cristo, hermanos, entonces tú tienes realmente ese propósito cumplido en Cristo Jesús, hermanos. Hay una historia que yo vi en esta semana, y se cuenta precisamente de un americano, ¿no? De hecho, yo lo posteé, de un americano que va a China, ahora sí, a China, al país de China. Se reunió con 22 personas, y esas 22 personas eran como líderes de iglesias pequeñas, clandestinas. No están como nosotros, hermanos, que podemos ir. ¿A dónde nos toca? Pues vamos al salón. No, ellos se escondían allí en sus casas, y allí debajo de la, ¿cómo se llama? Debajo de la mesa, ahí estaban predicando, ahí estaban cantando a Dios en silencio. ¿Por qué? Porque si los podían agarrar, los podían meter presos a la cárcel. Bueno, este americano se reunió en un hotel con ellos, rentó un espacio, y le dijo: ¿para qué? No, pues quiero dar una conferencia nada más. Y ya, fue privado todo eso, nada más las 22 personas. Y cuando les dijo a ellos: ¿qué pasaría si nos agarran viendo lo que estamos haciendo? Entonces le dicen a él: bueno, a usted lo deportarían en 24 horas, y a nosotros nos meterían 3 años a la cárcel por escuchar que están predicando la palabra, por escuchar. ¿Ok? Entonces él dijo: ¿y a cuántos de ustedes, a los 22, a cuántos de ustedes los han metido a la cárcel? De los 22, 18 levantaron la mano. ¿Ok? Dice: ok, bueno. Entonces dice que él iba a predicar, y él sacó unas Biblias que él traía infiltradas, ¿no? Sacó unas Biblias y las empezó a repartir para que los demás empezaran a abrir la Biblia, ¿no? Entonces se la dieron a una persona enfrente, y esta persona se la da a la otra persona porque no alcanzaban todas las Biblias. Entonces él se quedó: ok, está bien, vamos a leer 1 de Pedro capítulo 1. Y empezaron a leerlo, y él como orador se dio cuenta de que no lo estaba leyendo, lo estaba hablando, ¿no? O sea, y al final se acercó y le dijo: oiga, yo vi que usted recitó todo el capítulo 1 de Primera de Pedro. Dice: ah, sí. Dice: lo tengo memorizado. Dice: ¿y en dónde aprendió a memorizarlo? ¿O dónde lo memorizó? En la cárcel. Dice: porque ahí tenemos mucho tiempo para memorizar. Dice: bueno, ¿y cómo lo memorizan? No, pues llevan Biblias. Y cuando les confiscan las Biblias, bueno, se llevan las Biblias, y hay muchas personas que vienen y nos dan papelitos de textos bíblicos, y nos los pasan, nos infiltran los textos bíblicos. Y cuando ya están ahí, dice, y no les quitan los papelitos, los que de los textos. Dice: sí, pero ya tuvimos mucho tiempo para memorizar el texto bíblico. ¿Ok? Se sorprendió él, ¿no? Estuvieron 3 días, hermanos, 3 días, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Ustedes tienen sillas, ellos estaban en el piso de madera. Nosotros, bueno, no tenemos aquí aire acondicionado, pero cuando hay mucho calor, necesitamos en un espacio cerrado aire acondicionado. Bueno, al final de los 3 días, ellos muy gozosos, muy contentos, les dijo: ¿cómo puedo yo orar por ustedes? Yo voy a ir a América, ¿no? O sea, está
parte de América, ¿cómo puedo orar por ustedes? Y entonces uno de ellos le dijo al americano, le dijo, la forma que queremos que ore por nosotros es de que, por ejemplo, ustedes tienen un lugar donde reunirse públicamente sin ninguna restricción. Ustedes pueden leer la Biblia con plenitud, con libertad. Y entonces el americano se quedó y dijo, no voy a orar por eso. Y entonces uno de ellos se quedaron así con, pues, ¿por qué? Como incrédulos, ¿no? ¿Por qué no quieres orar por nosotros así? Dice, no, porque en mi país, si hay que manejar 1 hora a la iglesia, no van. Y ustedes han viajado 13 horas en tren para venir hasta aquí. Han viajado 13 horas en tren. Dice, en mi país hay un promedio de 2 Biblias por casa, por familia. Y no leen la Biblia. La despolvan ahí cada vez que vienen, ¿no? Y ustedes, sin tener Biblia, memorizan los pocos fragmentos que llegan a tener clandestinamente. Dice, en mi país, si la gente viene y no encuentra un lugar donde sentarse cómodo, ¿no? Para echarse su siestita, ¿no? Entonces ya no regresa. Si no hay aire acondicionado, ay, no, es que hay mucho calor, no, ya no hay que ir a esa iglesia porque hace mucho calor, ¿no? Y dice, y ustedes estuvieron aquí sentados en madera, ahí 3 días, por 8 horas, 3 días, ¿no? Y no hay aire acondicionado en ese lugar. Dice, ¿saben qué? Yo mejor voy a orar para que nosotros seamos como ustedes. O sea, persecución. O sea, que hoy tenemos la libertad de traer una Biblia o de tenerla en nuestro dispositivo, ¿no? Y allá no, hermanos. Allá les confiscan todo eso. Bueno, en China, hermanos, ya para los jóvenes ya no saben qué son no conocen los billetes, no conocen las monedas de China. Todo ya es a través de una plataforma por su celular y así van pagando, Oye, ¿y conocen los billetes? Y cuando sacan los billetes, la gente que va, ¿no? Ellos se quedan admirados de, ay, este es el billete de aquí. No lo conocen, porque todo lo pagan con plataforma, ¿no? Todo lo pagan a través del celular. ¿Y para qué lo hace el gobierno? Precisamente para saber tenerte controlado, qué es lo que estás teniendo en tu dispositivo. Y si ven Biblias, si ven textos descargados, no puedes. Te quitan, te llevan preso, te van a buscar a tu casa y te llevan preso por 3 años. Imagínense, cuando les dijo a ellos esto, hermanos, les preguntó a los 22, entre ustedes 22 personas, ¿a cuánta gente más o menos ustedes enseñan? Más o menos. Ustedes 22 personas, ¿a cuántas más o menos gentes ustedes se instruyen? Porque eran como líderes ellos. ¿Saben cuántas les dijeron? ¿Cuántas personas? Dice, entonces empezaron a hacer cuentas entre ellos mismos y dijeron 20 millones de personas. Esas 22 personas, 20 millones de personas supervisan. Imagínense, hermanos. Y nosotros no podemos supervisar a una persona en predicarle la palabra, guiarle, ¿no? En enseñarle la palabra. Y entre los 22 personas a 20 millones, o sea, más o menos estamos hablando, calculando así, más o menos como a 1 millón por persona. Ellos discipulaban, instruían, visitaban, a lo mejor no al 1,000,000 de personas, pero sí decían, a ver, ustedes 100, ¿no? Ustedes 100, vamos a orar por el 1,000,000 de personas que tenemos. Incluían niños, incluían gente adulta, mujeres, niños,
jóvenes, hombres, todo incluía. Pero 20 millones, o sea, por persona supervisaban a 1 millón de personas, hermanos. O sea, haz de cuenta que todo lo que, sé que tenemos más, pero aquí en, ¿cómo se llama? En la delegación de Iztapalapa, ¿no? Saraí, te vas a encargar de toda la delegación de Iztapalapa. ¡Wow! ¿Cómo? No sé. Fíjense, hermanos, cómo está la situación. Quizás no tenemos puertas abiertas de mayor tamaño, ¿no? Como ellos, que ellos podían supervisar 1 millón de personas. No tenemos a lo mejor ese tamaño de una puerta grande, ¿no? Porque necesitamos comenzar primero por una vida de obediencia, hermanos, que necesita ser ajustada, hermano. Quizás tú te encuentres en una situación difícil, no piensas nunca que esa situación te debilita, te disminuye, ¿no? Tu habilidad para ministrar, hermanos. Porque la realidad es que en las mejores oportunidades que tenemos de ministrar, hermanos, precisamente se abren en medio de la debilidad. Decía el apóstol: cuando débil soy fuerte en Cristo. Cuando más débil eres tú en tu carne, hermanos, es cuando eres más fuerte en Cristo Jesús. Si tú revisas la historia de la iglesia, ha sido más efectiva dentro de la persecución que dentro de la libertad, porque cuando hay libertad, pues guaseamos, ¿no? Cuando hay libertad, cuando hay mucha libertad, entonces nosotros mismos, o sea, nos dormimos. Pero cuando hay persecución, entonces tú no vas a andar como muy tranquilo y tú vas a decir: tengo este minuto para leer la Biblia, porque en este otro minuto vienen y supervisan. Porque sí van a las casas a supervisar allá en China. Van a supervisar que tengas la imagen del dictador o del presidente allí en tu casa. Si tú no tienes esa imagen, entonces ellos mismos te amonestan. Si van otra vez y no tienes la imagen, te siguen una doble amonestación. Si no, entonces ya una multa, y si no, te meten a la cárcel. O sea, nosotros nos relajamos muchas veces por el exceso de libertad que tenemos en América, ¿no? En Centroamérica, Latinoamérica. Y Dios, precisamente Dios usa esta persecución y encuentra precisamente su poder, y se hace realidad cada día más y más efectiva. Dadas estas condiciones, hermanos, de obediencia, de perseverancia que tuvo la iglesia de Filadelfia, Cristo le hace ciertas promesas a esta iglesia. Y vamos a ver la primera en el versículo 9. Versículo 9 de Apocalipsis 3. Dadas a estas condiciones, que vio Dios que esta iglesia de Filadelfia obedecía y permanecía en su palabra, ¿no? Él pudo darles ciertas promesas precisamente para animarles, para decirles: continúen, ¿no? Sé que son poca en poder, sé que son muy pocos en número, pero yo les he abierto una grande puerta para que ustedes trasciendan el tiempo, ¿no? Y vean 1300 años. Promesa número 1 en el versículo 9. Dice: he aquí, yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y vemos aquí que hay un grupo de judíos importantes que se consideraban judíos por su nacionalidad, se consideraban judíos por su herencia según el Antiguo Testamento, que eran hijos de Abraham, ¿no? Que habían recibido. Sin embargo, no eran judíos. ¿Por qué? Porque Pablo explica en Romanos capítulo 2 que un judío no es aquel que se circuncida en la carne, sino es aquel que es circuncidado en el corazón. Y como este grupo de judíos odiaba al Mesías
y odiaba a los seguidores del Mesías, ¿sí? Aunque se reunían en la sinagoga, Cristo les dijo: más bien son una sinagoga de Satanás. Porque en oposición a la iglesia, no solamente la de Filadelfia, sino a todas, venían huestes de maldad, como lo dice la Biblia, ¿no? En Efesios: no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Y Cristo le llama a estos judíos, a esta sinagoga, les dice: ustedes son sinagoga de Satanás. De la misma manera que en Lucas en el libro de Juan capítulo 8, 44, a un grupo les dice: a ustedes no son descendientes de Abraham, ustedes son de su padre el diablo. Fíjense cómo les decía Jesucristo, ¿no? Entonces la promesa, en otras palabras, es: yo voy a hacer que ellos abran los ojos y despierten. Ustedes no se preocupen, ustedes sigan adorándome, ustedes no me defrauden, no nieguen mi fe, ustedes sean obedientes a mi palabra, y yo abriré sus ojos y despertarán. Van a despertar como que para dos cosas, o van a abrir sus ojos como para dos cosas. Algunos entienden que esto es como una conversión que va a haber en ellos, para que puedan ver la realidad de la obra de Cristo. Y la otra parte es que ellos entienden que va más allá, que Cristo les va a humillar, les va a traer una disciplina a estos judíos que se dicen ser judíos y no lo son. Los va a castigar, y en esa disciplina van a reconocer la obra de Cristo, hermanos. ¿Usted cuántos no les ha hablado de Cristo, no? Y le han dicho: no, eso es pura mentira, eso es como tipo mofa, y hacen como tipo mofa, y hacen así, ¿no? Y entonces Dios te dice: yo te voy a abrir puertas, y esas puertas es para que yo les abra los ojos y su entendimiento. Una, para que se arrepientan, o la otra, para que reciban disciplina de mi parte. Y entonces cuando nosotros al tiempo vemos a una persona como tal, ¿no?, que le hemos predicado y que le hemos dicho: mira, en Cristo puedes tener redención de tus pecados, en Cristo tú puedes tener vida eterna, en Cristo Él te liberta de las cadenas del diablo, para que no te vayas en un estado final al infierno, sino vayas al cielo, ¿no? Bueno, pasa el tiempo y tú ves en retroceso esa vida, y tú la vuelves a ver y tú le dices: oye, ¿qué pasó? No, ¿qué crees? Que ahora pues esto pasó, esto también pasó. Y tú le dices: ¿qué ve? Entonces ahí te confirma lo que dice aquí. Él te va a abrir las puertas, Él va a abrir el entendimiento de ellos, y a través ellos, tal vez tú le digas, lo encuentres en mucho tiempo y dices: ¿qué crees? Que yo ya soy cristiano, que yo ya voy a una iglesia. Entonces quiere decir que Dios le abrió el entendimiento para que él pudiera reconocer la obra redentora. Pero para aquellos que no han hecho esto, entonces Dios los mete en una disciplina a ellos. ¿Qué crees? No, ¿qué crees? Que ¿te acuerdas lo que tenía la enfermedad? Ya me quitaron el pie. No, sí, yo lo vi esto. Oiga, busque de Dios, mire, usted ya estuvo aquí, no, estuvo tocando la guitarra en una iglesia. Busque de Dios. No, sí, joven Lionel, no pasa nada. Y que quién sabe qué. Mire, Dios va a traer juicio sobre su vida. No, sí, y así te traía. Y esto le estoy hablando a años. De repente: oiga, ¿qué pasó? ¿Cómo está? No, ¿qué cree? Que ahora tengo un problema en el pie, ¿no? Porque quién sabe qué me salió, y ya fui a checar. Que busque de Dios. Y de verdad, yo nunca le dejé de atosigar de que buscara de Dios. Cuando lo volví a ver,
Ya le habían cortado hasta aquí la pierna. Le dije, oiga, mire esto y esto, busque de Dios. Y él me evadía. O sea, estaba en conflicto con Dios, estaba en problemado con Dios. Y creo que después la otra, y después la otra pierna también. ¿Qué puedes hacer tu hermano? Si ya le dijiste cuando estaba bien, y yo le di testimonio de mi papá, ¿no? Le di testimonio también de mi papá y le dije, oiga, mire, mi papá también tenía esa parte. Y sí, claramente también fue operado y todo esto, bien todo. Y después, o sea, ustedes han visto cuando te sale una úlcera varicosa, ¿no? Se te hace un hoyo, ¿no? O sea, se te muere en realidad los tejidos y todo eso, porque ya no corre la sangre. En la parte de mi papá, lo que él tenía es que de la rodilla para abajo ya no le corría la sangre. Entonces se estaba muriendo toda esa parte. Cuando lo operan, le hacen un injerto para que pase la sangre y fluya, ¿no? Y ya después fluía, bueno, después ya la planta, aquella planta que estaba toda ya fea porque ya se estaba muriendo, ¿no? Se le volvió a hacer rosita la planta del pie, ¿no? Entonces ahí le decíamos a mi papá, bueno, lo que los conocen, ¿no? De la iglesia donde él estaba a la casa, pues era una cuadra. Y nosotros le decíamos, mira, pues porque pues no caminaba bien por lo mismo de la operación. Mira, cómprate un bastón, o un bastón te vamos a comprar, o te vamos a traer, una andadera, ¿no? Para que vaya así. No. El diablo no me va a ver humillado, no me va a ver humillado. Ya iba a su pasito, ¿no? Cuando tenía el problema, no, mira, una silla de ruedas, no, el diablo no va a ver humillado. Y no lo vio humillado en esa forma. Él fue fuerte en Cristo, ¿no? Murió, ahora sí, como dicen, él murió completito, no le quitaron nada, ¿no? Entonces, a la inversa, bueno, lógicamente que él era pastor, ¿no? Pues ya fuera mucho, ¿no? Pero a la inversa del ejemplo que les puse, las dos piernas fuera. Y aún así no quiso reconocer que estaba en enemistad contra Dios. Él había estado en una iglesia tocando, cantando. No sé qué pasó, no sé cómo sucedió las cosas, pero él se encontró en una enemistad contra Dios. ¿Y Dios trae juicio? Trajo juicio. Y lo operaron a él, se estuvo checando con médicos, todo lo que usted quiera, ¿no? Pero ni así le pudieron salvar. Usted quítele a alguien una pierna, hermanos. Emocionalmente, ¿cómo queda? ¿Verdad? Quítele un dedo, ¿no? Es más, para los, ¿no? Luego a veces tienen los dedos chuecos, ¿no? Ni quieren ni mostrar la mano. Siempre están así con el puño cerrado, ¿no? Quítale un dedo, pues mucho menos, ¿no? Pero ahora quítale una pierna, quítale un brazo, ¿cómo están? No, digo, no sé mucho cómo se sentirán, pero yo diría que es algo, o sea, dirían por ahí, es un duelo que vive porque has perdido un miembro de tu cuerpo. Es un duelo que vives. Tú puedas reconocer que te quitan esto, que te quita de tu cuerpo algo, se muere de tu cuerpo algo, entonces entras en un duelo. En un duelo que puede ser para bendición, o en un duelo para que te puedas hundir más y más y más. Bueno, ahora este señor, sus hijos o su hijo lo llevó a un asilo ya. Ya está, en un asilo. La palabra estuvo sembrada, o la ahogó por su mismo rencor contra Dios, hermanos. Y ahogó la planta, ustedes lo saben, ¿no? O sea, ustedes tienen su plantita y le echan agua, allí
la ahogan y la matan. El mismo rencor de la gente hace que precisamente esa palabra no fluya. Dice la Biblia que en tiempo de angustia, cual nunca ha existido en las naciones hasta entonces, así vendrá un juicio de parte de Dios. ¿Por qué? Porque precisamente es eso. Cuando nosotros no reconocemos el tiempo de la visitación de Dios. ¿Cuál es el tiempo de la visitación de Dios? Que tenemos libertad, que podemos levantar, que hermano puede pasar por un cafecito. Sí, ya vamos por un cafecito, ¿no? O sea, que podemos escuchar la palabra con un tecito, con un cafecito, que podemos estar aquí en un lugar privado, bien cómodos, ¿no? O sea, no aprovechamos el tiempo de la visitación. Algunos dirían que precisamente esta iglesia de Filadelfia, cuando Dios le dijo precisamente que traerá juicio, ¿no? O sea, para estos que se dicen ser judíos y no lo son, que son morada de Satanás o sinagoga de Satanás, que ellos tal vez no iban a ver lo fuerte que vendría sobre un juicio sobre las naciones. Sí, pero acuérdense que la iglesia de Filadelfia es un prototipo de muchas iglesias en la actualidad que son fieles a Dios. Filadelfia es una representación precisamente de esas iglesias fieles. Versículo 11 dice: he aquí yo vengo pronto, ¿no? Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí yo vengo pronto. El que Cristo venga pronto, hermanos, para algunos es motivo de mofa, ¿no? Es motivo de burla, porque ya han pasado ¿cuántos años? 2000 años y no acaba de llegar ese pronto. Pero bíblicamente dice la Biblia que un día es como 1000 años y 1000 años como un día, bíblicamente. Entonces realmente no ha pasado mucho tiempo. Si son 2000 años, han pasado ¿qué? Para Dios 2 días. Pero hay un énfasis en Cristo, sobre todo en el Nuevo Testamento, de que yo vengo pronto. Vamos a leer un poquito unos versículos de la Biblia. Apocalipsis capítulo 22, versículos 7, 12 y 20. Capítulo 22, en el versículo 7 dice: he aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Versículo 12: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Versículo 20: el que da testimonio de esas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús. El viene pronto es un retorno inminente, hermanos. Es un retorno que sí o sí se va a dar en el tiempo de Dios. Entonces, ¿yo qué hago mientras Él viene pronto? Versículo 11 de Apocalipsis 3 dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. En el esperar, en lo que Él pronto ocurre, hermanos, ¿qué hago? Retén lo que tienes. ¿Qué tengo? ¿Qué tienes, hermanos? Fe, la confianza, la palabra, la paciencia, la obediencia que tenía a esta iglesia de Filadelfia. Todas estas palabras dice: retén eso para que ninguno tome tu corona mientras yo vengo. Hoy sí, Señor, yo confío en ti. Es como aquel que le da algo para que lo pueda hacer más grande, ¿no? Como el de los talentos, ¿no? Que le dio un talento, ¿no? Al que le dio 2 talentos, al que le dio 3 talentos, y dice que todos le multiplicaban. Mientras al que le dio un talento dice que le dio temor de que alguien le fuera a hacer un fraude si lo ponía a trabajar. Alguien le podía robar ese talento. Y entonces a todos los que les dio más de 2 talentos: mira, Dios, tú me dices 10 talentos,
Aquí te entrego 20 talentos porque los puse a trabajar y ahora te tengo lo doble. Bienaventurado eres, porque en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Pero aquel que le dio un talento, uno. Digan conmigo uno. Digan conmigo uno. Bueno, hace uno, dice que lo enterró. Dijo, porque no sé si los ladrones vayan a venir y me vayan a robar ese talento. Entonces le dijo a él: eres malísimo siervo, porque por lo menos lo hubieras dado a los banqueros para que se produjera, tuviera intereses eso. ¿Por qué lo has escondido? Y dice que lo echó al infierno. No sirves para esto. Aquel que le di 10 me regresó otros 10. Aquel que le di 2 me regresó otros 2. Y tú no pudiste hacer nada. Pero esta iglesia en particular, hermanos, había retenido ¿qué? La fe, la confianza, la perseverancia, la paciencia, la obediencia, hermanos. Porque retienes mi nombre y tú retienes mi palabra, para que nadie tome tu corona. Esa frase sola, si la dejamos colgar sola, el resto de la palabra parecería como el que yo tengo el final en mis manos y todo depende exclusivamente de mí, ¿no? De mi perseverancia. Yo guardo la palabra para que nadie tome mi corona. La realidad es que, hermanos, la perseverancia en último de los casos depende de Dios. Si usted vino aquí hasta mañana a recibir la palabra, a adorar, ¿usted cree que fue por sus propias fuerzas? No. Unos dirían: no, sí, me paré a las 5 de la mañana y me bañé y me aseé y planché mi ropa y desayuné y toda la cosa. Sí, yo merezco todos los méritos porque yo me paré. No, hermanos, no. Bueno, no le quitamos su punto de usted, pero el punto máximo es de Dios, porque dice que Él pone el querer como el hacer. Si usted se paró a las 5 de la mañana, no fue por su voluntad, porque Él dijo: ay, está bien rica la almohada, está bien rico todo esto, ¿no? No, porque Él puso el querer. Y entonces dijo: no, tengo que prepararme, tengo que hacer esto, que el libro, que el cuaderno, que el manual, que la tarea, que llevarla, que ya. Por eso yo les he dicho siempre, hermanos, duérmase temprano un día antes, para que nadie tome su corona al otro día. ¿Saben por qué les digo esto? Para que nadie tome su corona al otro día, porque el día de hoy muchas cosas están tomando su corona. ¿Y qué corona es? Que ya me estoy durmiendo, que ya me estoy fastidiando, que no puedo estar sentado más de una hora. Ya les dije el testimonio, ¿no? Personas 8 horas sentadas en madera. Están tomando tu corona. Una corona precisamente de paz, de libertad, de gozo. De que digan uno. No, uno. Segunda promesa. Bueno, perdón, es tercer promesa, porque ya les dije la segunda. ¿Cuál era la segunda? Era precisamente su retorno es inminente, ¿no? La tercera promesa es, versículo 12, dice: al que venciere, fíjense, retén tu corona retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Versículo 12: al que venciere, yo le haré columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de allí. Bueno, recuerda que las columnas, usualmente las columnas en las edificaciones tienen como que ver con una permanencia, con una estabilidad, ¿no? Con un soporte. De hecho, cuando tú miras unas ruinas, ¿no? En el contexto, por ejemplo, de terremotos, ¿no? Lo que pasó en el 85, ¿no? O lo que ha pasado en el 2017, creo, algo así,
¿no? Entonces, ¿qué es lo que quedó en estabilidad? Precisamente columnas, aquellas que habían sido amarradas en cierta forma. ¿Cómo está construida una columna? Bueno, está construida por cadenas, por varillas, ¿no? Está construida de una forma que no, precisamente, que no se vaya a deshacer. Se podrán caer los muros, ¿no? Pero una columna no se cae tan fácil. Permanecerá, se caerá toda esta parte, pero la columna quedará permanente. Entonces, cuando Dios te dice: yo te haré columna en el templo de mi Dios, precisamente cuando Cristo está hablando de que yo les voy a hacer columna, es como que yo te voy a hacer algo que va a estar allí permanente, que nadie te va a poder mover. Nadie. Decía el apóstol Pablo: ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Sí me entienden a esto, hermanos? Te va a hacer columna. Una columna, por más que tú le des marrazos así con el marro, se va a despostillar. Le tienes que meter máquina pesada, pero pesada, para poder derribar un muro, una columna, hermanos. Entonces, promesa número 4, versículo 12. Al que venciere, yo la haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Te habla de una permanencia allí, ¿no? Promesa número 4. Dice: escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. Cada creyente tendrá inscrito el nombre de Dios. Entendemos que eso no va a ser literalmente, entendemos esto, pero hay algo que te identifica con que tú tienes el nombre de Dios sobre ti, lo cual eso te habla de posesión, hermanos. Tú le perteneces ¿a quién? A Dios, porque eres marcado, porque está escrito en ti el nombre de Dios. Tú eres posesión de Dios. El nombre de la ciudad te da el nombre, la nueva Jerusalén. Tú vas a ser ciudadano de esa nueva ciudad, ciudadano del reino. El nombre que se te dará de Cristo, dice un nuevo nombre de Cristo que nadie conoce. Si usted va ahí en Apocalipsis capítulo 19, versículo 12, dice que Jesús, dice, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Está hablando de Jesús. Se habla que Cristo, cuando regrese, y dice que él tiene un nombre escrito que nadie conoce. Hay un nombre reservado para el Señor Jesucristo para aquel día. Ese nombre estará escrito en nosotros también, hermanos. Estará escrito el nombre de Dios, de la nueva ciudad, la nueva Jerusalén, y del nombre de Cristo que nadie conoce. ¿Te imaginas? Eso nos debe de traer gozo a nosotros, hermanos. Nos debe traer, decir, qué gozo será poder recibir un nombre que a nadie se le ha dado, un nombre de Jesucristo que nadie lo conoce. Nosotros lo conocemos como el Mesías, como Jesús, como el Cristo, como tantos nombres se le pueden conocer a él, pero hay uno reservado para aquel día, hermanos. Hermanos, no sé en qué dificultad tú estás. No sé cómo vayas a terminar tú tus días. No sé tus carencias cómo están. Te digo algo, hermanos, todo eso va a pasar. Todo eso va a pasar. Todo dolor, toda aflicción, que me duele acá, que me duele allá, que quién sabe qué, que quién sabe que ya me duele el pie chiquito, o el dedo chiquito más bien del pie, más bien. Bueno, aparte unos tienen el pie chiquito, ¿no? Me duele acá, me duele allá, todo eso. Bueno, hermano, todo eso va a desaparecer. Tendrás
abundancia precisamente en el reino de Dios. Tendrás el nombre de Dios inscrito, tendrás inscrito el nombre de la nueva Jerusalén, tendrás escrito el nombre de Cristo que nadie lo conoce, que se le dará en ese momento preciso ese nombre de Cristo, hermanos. Y finalmente, como nosotros sabemos, la carta termina diciendo, o cierra diciendo, en otras palabras, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esa es la confianza que tenemos en Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.